se encuentran mis anhelos. El cielo es azul, tan vivo como el mar. No tengo que buscar mi fórmula para poderte amar. Simplemente siguiendo el gran camino donde va mi corazón, sin confiarme de las apariencias, sin dejar ningún rincón donde las dudas y las confusiones se apoderen de todo mi ser. El odio ya no forma parte de mí. Fue el mayor reto que conseguí aquí en este mundo. Llegar al amor es como salir de una prisión, de la cual uno puede ser uno mismo y sentirse querido. Simplemente siguiendo el gran camino donde va mi corazón, sin confiarme de las apariencias, sin dejar ningún rincón donde las dudas y las confusiones se apoderen de todo mi ser. Oh my god. Desde que era muy pequeño, el descubrimiento de los videojuegos no fue algo que me dejara indiferente. Es más, para mí siempre fue un referente, y no concebía una vida sin su existencia. Desde mi infancia, paseaba por un bar que regentaba mi abuelo, en plena época de proliferación de las máquinas recreativas, y allí se encontraba la mítica Pac-Man disfrazada de una mesa de salón que mi abuelo se adjudicó para entretenimiento personal. Muchas monedas introducidas y mucha diversión. Luego, poco tiempo después, mi primer contacto con una consola fue a causa de mi tío haciendo lo que hoy llamamos un unboxing de la consola más relevante de Sega, la Mega Drive, con el juego Power Rangers The Movie. Aquel día fue inolvidable, y a no ser que sea un falso recuerdo implantado por mi idealización personal de la situación, aún recuerdo esa caja y coger el mando por primera vez en aquella tele de rayos catódicos de 14 pulgadas. Sin duda ese día marcó un antes y un después en lo referente a mi afición por los videojuegos. La fiebre de los videojuegos se había apoderado de mí, tanto así que sentía el sueño profundo de que algún día pudiéramos meternos dentro de ellos literalmente. Entonces diseñé un sistema de realidad virtual. Todavía hoy por hoy no recuerdo la chispa o el aliciente que hizo que yo pensara literalmente en la realidad virtual antes que muchos, y que comprendiera el concepto. Pensé
en unas gafas, una pistola y una mochila que era la que se encargaría de todo el procesamiento e imaginaba una realidad virtual de 16 bits, que realmente en aquella época es lo que se aspiraba. Bueno, pues ahí quedó la anécdota. La realidad virtual también más adelante fue realimentada por la película Matrix. Seguía siendo ciencia ficción, pero cada vez sentía la necesidad de escapar a otro mundo donde las leyes fuesen distintas. Ya en 2011, al saber del proyecto de las Oculus Rift, fue algo realmente que sí me esperaba, porque entonces pensé, ya era hora, más vale tarde que nunca. Desde entonces, esta bomba se ha ido expandiendo como un Big Bang. Realmente, todo este concepto verdaderamente popular ha ido llegando poco a poco hacia el público. No paran de salir, hoy por hoy, nuevos gadgets, cámaras y gafas. Realmente los gigantes del mundo digital apuestan fuerte por ello. Casi todo el mundo tiene una vaga idea de lo que es la realidad virtual. Y esta idea suele estar fuertemente influenciada por la manera en que ha sido representada esta tecnología en el cine y en la ciencia ficción. Pero no solo estaríamos hablando dentro del campo de los videojuegos, sino también la realidad virtual se ha descubierto que tienen muchas aplicaciones y mucho más allá del ocio. Primero vamos a centrarnos un poco en la historia. Charles Weston inventó, por ejemplo, el estereoscopio, que engaña al usuario presentando una imagen ligeramente diferente a cada ojo, pues ambas acaban fundiéndose en el cerebro del destinatario, creando una falsa sensación de profundidad tridimensional. El ingenio consta de 4 espejos colocados de manera que desvían las imágenes correspondientes a cada ojo, que superpuestas crean una nueva imagen en relieve. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX y era pura magia. Y esto, claro, no se puede negar que marcó un antes y un después en la ciencia de timar a los sentidos. Seguimos en el siglo XIX y un señor que se llama Louis Ducos du Hauron consiguió crear una sensación de tridimensionalidad superponiendo 2 imágenes bidimensionales de diferente color, visualizadas con un visor especial con lentes de color diferentes para cada ojo. A este fenómeno muchos lo conocen y se llama anaglifo. Sí, estaríamos hablando de las mismas gafas de cartón de toda la vida que compras por €1 para algunas sesiones de cines especiales, sobre todo para niños, etcétera, etcétera, algunas atracciones, ¿no? Bueno, y así su utilización ha llegado hasta nuestros días. Entonces las semillas más antiguas de la realidad virtual comienzan a arraigar en esta época, la del nacimiento del cine, por supuesto. Primero apareció este invento muy curioso, el kinetoscopio, inventado por el mismísimo Edison, mano a mano con el señor Laurie Dixon. Fue el primer intento de proporcionar una experiencia sensorial individualizada al usuario. A través de una mirilla contemplaba secuencias de imágenes en bucle acompañada de sonido en tiempo real. Pues el ingenio no se ganó la aceptación del público y fue abandonado por completo. Muy cerca del siglo XX, fue precisamente Louis Lumière que junto a su hermano había entrado en los anales de la historia con la invención del cinematógrafo, y también concibió el fotograma, un sistema que permitía realizar y proyectar fotografías en 360 grados a través de un proyector. Pero luego tuvieron que pasar 6 décadas. Concretamente nos iríamos a 1961. Y 2 señores, Cornell y Bryan, 2 empleados de la Philco Corporation, construyeron el dispositivo con el que se puede decir que termina la prehistoria de la realidad virtual y empieza la historia, el primer casco de realidad virtual. Todo esto fue posible mediante un sistema de sensores magnéticos. El usuario podía mirar en todas direcciones las imágenes que se sucedían ante sus ojos, en modo estereoscópico. El ingenio ya incluía pues todos los elementos que identificamos con la realidad virtual: aislamiento, libertad de perspectiva, todavía limitada, y una experiencia sensorial inmersiva. Ya se había gritado el gran eureka y a partir de entonces los avances se sucedieron a un ritmo cada vez más vertiginoso. Solo un año después llegó el sensorama, un enorme mamotreto donde el usuario encajaba la cabeza para disfrutar de una sensación de cine multisensorial, visión 3D, sonido estéreo, olores y vibraciones. El invento fue revolucionario, pero no recibió la atención que merecía por parte de los inversores.
Su creador, Morton Haley, pasó a engrosar la típica nómina de visionarios víctimas de las limitaciones de su tiempo, junto a Nikola Tesla, por ejemplo. Aunque, como habéis visto, se habían dado grandes pasos, la realidad virtual tenía un problema. Y es que filosóficamente no existía. Hasta que en 1965 todas las ideas, tecnologías y avances confluyeron en el concepto de realidad virtual, descrito por primera vez por el gurú Ivan Sutherland en su artículo The Ultimate Display. Este señor es informático, docente y pionero de Internet. Sutherland también tiene en su currículum el desarrollo de los primeros entornos 3D. Al final de la década, Myron Kruger colaboró en la concreción del concepto definiendo la realidad artificial. El artículo se refiere a aquellos entornos simulados de carácter inmersivo e interactivo, prácticamente indistinguibles del mundo real. Y seguimos avanzando poco a poco, avanzando pequeños pasos para un poco definir lo que es realmente la realidad virtual tal y como la conocemos. El término ciberespacio, por ejemplo, fue acuñado por William Gibson en su novela Neuromante. Es una novela muy importante y referenciada en la ciencia ficción. En el libro, los personajes entran y salen de la Matrix, una vasta dimensión paralela virtual en la que el protagonista se mueve como un pez en el agua. También en el año 82, el gigante de ocio electrónica Sega, que siempre inventa mientras los demás copian, sorprendió con el Subrock 3D, primer videojuego con perspectiva estereoscópica. Durante el resto de decenio, esta tecnología siguió progresando a paso firme, pero no dejó de ser patrimonio de las altas esferas más que del gran público. En el 85, la NASA se alió con Mike McGreevy y Jim Humphries para alumbrar Vive, un sistema de estaciones de realidad virtual en el que los futuros astronautas, embutidos en cascos con sensores de posición, podían entrenarse de cara a futuras misiones espaciales. Y por fin llegaron los años 90. La realidad virtual hacía su entrada triunfal en la cultura pop. Los entornos digitales multisensoriales se convirtieron en la musa de la ciencia ficción, cuyos guionistas y escritores le otorgaron propiedades mágicas capaces de convertir a un disminuido psíquico en un tirano global o a Keanu Reeves en un Mesías 2.0. Y como no, fue todo un subgénero cinematográfico. Y paralelamente la industria del videojuego, que ya estaba madura, se comió algunos sonoros fracasos en su intento de hacer de la realidad virtual un producto de consumo. Estaríamos hablando, por ejemplo, de Nintendo con su Virtual Boy y Atari con su Jaguar VR, que básicamente tuvieron que recoger los dientes del suelo. Sega también reincidió con Sega VR y, por supuesto, también tuvo su monumental fracaso. Por lo visto, según sus argumentaciones, la experiencia era tan fuerte que el consumidor no estaba preparado para ello. Hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de una realidad virtual de 16 bits con una resolución tan pobre y una frecuencia de refresco en sus pantallas de 24 o de 20 FPS. Eso se traduce en mareos, vómitos, etcétera, etcétera. Para que el cerebro no se confunda, necesita una potencia de refresco más amplia, entre los 90 Hz o 120 Hz. Entonces, en los años que siguieron, las gafas y los guantes VR eran vistos como cachivaches del pasado y que estaban pasados de moda, por una audiencia más centrada en los smartphones y en las virguerías de Apple. Para encender otra vez esa chispa, hacía falta una nueva revolución que llegase desde abajo, nacida independiente de las grandes compañías, y llegó Oculus Rift y Palmer Luckey. Este dispositivo fue financiado mediante una exitosa campaña de crowdfunding. Ha abierto la puerta a una renovada fiebre que ha estimulado a la industria a desarrollar todo un muestrario de gafas. Samsung también, por ejemplo, se apuntó un tanto con sus Gear VR acoplables a los smartphones. Y aquí en Canarias también tuvo mucha popularidad las
Brace, un ingenio de un inventor gran canario que también a través de la plataforma crowdfunding fue el primero en que instauró el concepto de utilizar el smartphone para realidad virtual, aprovechar los giroscopios y los acelerómetros que tenía para usarlo como una experiencia de realidad virtual. Cosa que, al ser uno de los pioneros en esto, la compañía ha tenido muchos problemas y ha quebrado. Y luego ya el interés fue tan sumo que hasta Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ha comprado todos los derechos de las Oculus Rift. Así que hoy en día se encuentra en las puertas de la comercialización al consumidor, aunque ya cualquier consumidor puede adquirir unas Oculus Rift o unas HTC Vive a través de internet. Queda el último paso, la venta en las grandes superficies físicas, que con ellas se ha llevado a la palma de la mano las PlayStation VR. El día 13 de octubre del año 2016 ha sido un año histórico por la comercialización de la realidad virtual dirigido a consumidores habituales. Sin duda alguna, será un precedente más en la historia del comienzo de la realidad virtual de consumo. Bueno, aventureros, espero que les haya gustado este pequeño repaso sobre la historia de la realidad virtual. Como muchos sabéis ya, es un tema que a mí me encanta y me fascina, que nosotros podamos interactuar con otro mundo en el que podamos sentirnos inmersos en él. Me parece un aspecto fascinante, interesante, porque siempre he tenido, yo por ejemplo, he tenido ciertas ganas de desaparecer de este mundo y bueno, o interactuar con otros mundos, con otro tipo de leyes, para un poco evadirme de esta realidad, ¿no? No es un planteamiento depresivo, pero es como un anhelo de querer cambiar, ¿no? de realidad. Evidentemente no quiero tampoco zambullirme en una especie de Matrix y quedarme a vivir en ella, ¿no? Sino simplemente pues tener un pequeño escape y disfrutar de un montón de cuestiones, de, por ejemplo, otras realidades con otras leyes físicas, ¿no? Que por ejemplo en cualquier entorno de realidad virtual tú puedas volar, ser por ejemplo como Superman, romper rocas o edificios con un solo puñetazo, ¿no? Esos son sueños, bueno, de haber leído un montón de cómics y de haber visto un montón de dibujos y bueno, ¿no? Y cosas que uno puede hacer, ¿no? En ese hipotético mundo virtual. Y es algo que yo siempre he ido arrastrando desde pequeño, y no solo eso, sino que también la realidad virtual tiene mucho potencial en el futuro. En el futuro, por ejemplo, la cosa mejorará tanto que llegará a un punto en que podrá tener muchas aplicaciones, como por ejemplo tutoriales. Tutoriales en el sentido de que para los estudiantes, pues una operación, por ejemplo, para enfermeros, pues estar enfermeros o médicos operando y no con cuerpos reales, ¿no? Claro que tienen más dificultad, sino para un poquito, o por ejemplo la autoescuela, manejar un coche virtual y para que no haya ningún problema con la carretera en nuestro mundo real, ¿no? Y otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las fobias también, ¿no? Parece ser que es muy efectivo, parece ser que exponiendo a determinadas personas con distintas fobias, distintas situaciones que le dan fobia, pues ayuda un montón. No sucede como en la película El cortador de césped, una película muy influyente en los años 90, que parece ser que metió un poquito de miedo para el tema de la realidad virtual, que bueno, que prácticamente cogía un disminuido psíquico y lo convertía con superpoderes, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es algo ya muy de ciencia ficción, evidentemente. Pero nada, decirles que espero que les haya encantado el vídeo y que en el futuro veréis, y sobre todo en este canal, el tema de la realidad virtual será un pilar muy importante. Así que ya os iré aconteciendo sobre futuras novedades, nuevos gadgets que vayan saliendo, nuevas aplicaciones, nuevos juegos, y espero yo hacerme con algún casco relevante, ¿no? En este momento, las imágenes que habéis visto
han sido de yo probando las Oculus Rift. Pero también probé las HTC Vive y les digo que no tienen nada que ver. Vamos, que las HTC Vive se han llevado... están más evolucionadas, por así decirlo. El efecto de tridimensionalidad es más latente, el posicionamiento, todo está muy bien, que da la sensación de que estás en ese mundo ahí dentro, ¿no? Porque claro, te coge todos los movimientos a escala de tu habitación y si te mueves para un lado puedes ver cualquier ángulo del objeto en 3D, en 3 dimensiones, y es algo fascinante, ¿no? Y la verdad es que es un sueño que se ha cumplido, ¿eh? Como os dije antes en el vídeo, pues Sega lo intentó, Nintendo lo intentó, pero es que en aquella época, imagínense lo que había, qué pantallas, qué resoluciones de pantallas habían, ¿no? Muy pobres. Eso tenía que ser muy mareado, tendría que marear seguro. Pero ahora estamos en ese momento en el que la realidad virtual sí puede funcionar y funciona. Así que es fascinante, señores, es fascinante. Y yo pude coger las Oculus Rift y de verdad se me puede ver en la cara de que estaba alucinando, ¿no? Me falta probar las PlayStation VR. Vamos a ver si puedo hacer algún vídeo, alguien que las tenga. Yo no las voy a comprar porque me parece muy arriesgada la inversión. Así que intentaré, pues, alguien que las tenga. Vamos a ver si podemos probarlas y tal, y dar impresiones. Aunque bueno, la verdad es que hay mucha disparidad de opiniones. No hay nada seguro, no hay nada que... Hay gente que dice que le encanta, hay gente que no, que da muchos mareos. Entonces la verdad es que lo que puedo aconsejarles es que la probéis vosotros mismos, ¿no? Evidentemente, que la experiencia es muy subjetiva y eso es algo que siempre les ha traído un poco, bueno, les ha preocupado pues, a los inversores, a la gente, a las empresas que quieren dedicarse a la realidad virtual, de que es tan personal la experiencia que no es para todo el mundo realmente, y generalizarla va a ser muy complicado. Hay gente que se marea, hay gente que no, hay gente que tiene determinados efectos. Es muy complicado, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo genérico lleva su tiempo y es muy dificultoso, pero en el futuro a lo mejor no requerirá ni de pantalla, sino se será directamente aquí en el cerebro, ¿no? Con algunos electrodos, con algo que nos genere una imagen, ¿vale?, en la retina y que podamos interpretarla, ¿no? Eso será fascinante y será igual que en Matrix, en la película Matrix. Hay cosas que son de ciencia ficción, pero que en el futuro ya no lo serán. Eso ha pasado ya a lo largo de la historia y es así. La evolución tecnológica es inminente. Así que nada, aventureros, que decirles. Espero que les haya gustado este vídeo y recordad suscribiros a este canal, por favor, si quieres que suba más contenido y que vaya creciendo, ¿no? Así que nada. Hasta pronto, aventureros.